Hemos estado estudiando la caída de Adán y Eva y por esta decisión terrible que ellos tomaron, la humanidad ha pagado el precio y ya vimos lo que Dios, con qué Dios castigó a la mujer, vimos con qué Dios castigó al hombre y ahora vamos a comprender la gracia de Dios durante todo esto y gracias a Dios que aunque el hombre falla, Dios nunca falla y tenemos un Dios que es mejor que el ser humano y extiende su gracia durante cada momento de nuestros fracasos. Veamos rápidamente entonces cómo vemos la gracia de Dios en la caída. Quiero que vean número 1, por favor. Noten que Dios fue a Adán y Eva. Él es quien fue a ellos. No tenía que hacerlo. Él podría haberlos nomás condenado. Pero la Biblia nos dice en Génesis 3, versículo 8, noten, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ahora, quiero que noten que como que si Dios tuviera la costumbre de ir al huerto y pasar tiempo con Adán y Eva, y vemos que a diferencia a otras ocasiones cuando escuchaban la voz de Dios, ellos con alegría iban y tomaban tiempo con Dios. Pero después de la caída escucharon la voz de Dios y fueron y se escondieron de Dios. Ahora, deja nomás pausa aquí, déjales ayuda a muchos en cómo gente responde a sus malas decisiones. Adán y Eva sin duda cometieron un error y pecaron. Pero qué curioso, ¿quién falló aquí era Adán y Eva, no Dios? Sin embargo, vemos a Adán escondiéndose de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando personas se van de la iglesia o se van de la voluntad de Dios, es porque están respondiendo o reaccionando igual que Adán y Eva. Ya les digo, muchas veces personas se comienzan a hundir en vergüenza, se comienzan a hundir en remordimiento y culpabilidad. Hay una gran diferencia entre culpabilidad y convicción. Muchas veces estas dos cosas las malentienden los cristianos. Convicción es lo que el Espíritu Santo de Dios usa para llevarnos a un arrepentimiento. La convicción del Espíritu Santo nos apunta hacia el pecado que cometimos para que nosotros lo confesemos ante Dios y podamos nosotros ser reconciliados a Dios. La culpabilidad es lo que el diablo usa para desanimar al pueblo de Dios. La culpabilidad no te apunta al pecado que cometiste, sino que te apunta hacia lo que eres, no tanto lo que cometiste. Entonces, si alguien miente, por ejemplo, el Espíritu Santo dijera, mentiste, pecaste. La culpabilidad del diablo lo usa como eres un mentiroso. Y ya nunca serás otra cosa más que un mentiroso. Y gente comienza entonces a luchar con culpabilidad. La diferencia entonces es que la convicción te lleva a reconciliación, la culpabilidad te lleva a la vergüenza. Y noten, hermanos, aquí, cuando gente se sienta avergonzado por culpabilidad, inconscientemente siente que todo mundo está con los dedos apuntados hacia ellos. Así se sienten ellos, por la culpabilidad. No porque así esté la gente, sino porque así se sienten ellos. Y en lugar de correr hacia Dios, toda persona que está llena de culpabilidad se esconde de Dios. Se alejan de las cosas de Dios, se alejan del pueblo de Dios. Muchas veces personas se van de la iglesia porque cometen un error y nunca pueden superar esto, se sienten condenados, se sienten aislados, entonces se esconden. Muchas veces personas se quedan en casa porque se están escondiendo de algo. Y déjales advierto, hermanos, que si un día cometen un error, lo peor que puedes hacer es tratar de esconderte de Dios. Porque tarde o temprano esto te va a llevar a otros caminos, te vas alejando de Dios, te vas endureciendo. Ahora, lo bueno es que Dios está buscando a Adán y Eva. Él es el que anda llamándoles a ver dónde están, pero ellos se encuentran escondidos como, ¿y qué va a decir? Es como aquellos niños que cometieron un error
Y llegó mamá. Muy bien, cuando teníamos 6 años, mi hermana y yo comenzamos a quemar cosas en la cocina. Hasta que vimos las luces del carro de mi mamá que iba entrando, hermanos, apagamos todo y nos fuimos corriendo. Culpabilidad. Muy bien, no queríamos ver la autoridad porque sabíamos que íbamos a estar en problemas. Y muchas veces, hermanos, cristianos sufren en la vida cristiana porque están tratando de vivir escondiéndose de Dios. Se sienten culpables, se sienten aislados, no porque Dios no los esté buscando, porque lo que estamos viendo es de que Dios busca al pecador. Él es quien está llamando, Él es el que fue Adán y Eva. No tenía que hacerlo, Él ya sabía que habían pecado, Él podría simplemente condenarlos, pero Él se paseaba en el huerto para una vez más tener compañerismo con Adán y Eva. Quien se sentía mal era Adán y Eva, y eran los que se estaban escondiendo. Y quizás en esta noche, hoy usted está escondido emocionalmente de Dios. Quizás no tienes gozo en esta noche porque te sientes culpable de algo y como no lo has arreglado con Dios, la lucha, la amargura, la mentira, cualquier cosa que te esté deteniendo, como sabes que existe, no tienes otra más que esconderte detrás de algo porque te da pena estar en la presencia de Dios, te sientes apenado. Y aquí vemos entonces que Dios está paseándose, está buscando, pero fue Dios quien inició este primer paso, porque déjales digo una cosa, si Dios nunca hubiera ido hacia ellos, ya vemos en qué postura estaba Adán y Eva, ellos estaban escondidos, nunca hubieran agarrado la voluntad para ir a buscar a Dios. Fue Dios quien los buscó a ellos. Y vemos la gracia de Dios hacia el ser humano, de que aún Dios está buscando al ser humano, aunque el ser humano le ha dado las espaldas a Dios. Entonces vean por favor primero, vean, a pesar de que ellos transgredieron el mandamiento de Dios, pues Dios los buscó, a pesar. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero aparentemente noten que Dios, aunque existió esa separación por el pecado, aunque en el momento que ellos desobedecieron, en ese instante existió una separación de Dios. Sin embargo, Dios fue y los buscó a ellos. Amén. Y gracias a Dios que Él fue el que tomó este primer paso. Pero Dios fue hacia Adán y Eva, no solo a pesar de que ellos habían transgresado aquí los mandamientos de Dios, pero segundo también, a pesar de nuestro pecado hoy, Dios sigue buscando al hombre. Nunca ha parado de buscar el hombre. Y si alguien se va al infierno, no es porque Dios no los buscó, es porque ellos no escucharon la voz de Dios, no quisieron escuchar, no quisieron arrepentirse. La Biblia dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vemos la gracia de Dios estar mostrada en que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y sabes quién se había perdido? Todo el mundo estaba perdido, sin excepción. No nomás unos cuantos seres humanos, todo ser humano, sin excepción, está perdido. Y Él vino a buscar lo que estaba perdido. No tenía que hacerlo, pero Él decidió hacerlo. Entonces vemos la gracia de Dios en que Dios fue a Adán y Eva. Noten segundo, Dios llamó a Adán y Eva. Vemos esto en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora noten por favor primero, Dios señaló su esfuerzo ineficaz de esconderse. Al preguntarle, ¿dónde estás tú? Él ya sabía dónde estaba, pero era para que Adán pudiera reconocer el por qué estás escondido. Si alguien te pregunta, noten hermanos, y a lo mejor has batallado con un poco de desánimo y por decirlo así, te ganó el desánimo, te brincaste un servicio, lo que sea, y luego alguien te pregunta, oye, te extrañamos en la iglesia. ¿Dónde estabas? Es muy difícil decirle a alguien, me estaba escondiendo detrás de mi árbol. Estaba mal de corazón y pues yo estaba huyendo. Y aquí la pregunta que Dios le hace a Adán
era para que él pudiera contestar la verdad. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba lleno de culpabilidad, se sentía culpable, se sentía que él merecía juicio de Dios. Entonces, cuando alguien siente eso, en lugar de sentir libertad de ir a Dios, mejor huye de Dios. Entonces, lo que Dios está haciendo, está destruyendo el esfuerzo humano para que en sus fuerzas se esconda. Y hermanos, nomás escuchen mi advertencia. Todos vamos a pasar por ahí un día, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y todos vamos a cometer un error, vamos a hacer algo y tenemos que aprender a responder a nuestros errores correctamente. Lo último que Dios quiere que usted haga es que huya de su presencia, porque es lo que el diablo quiere. Él quiere que te sientas como un fracaso, que te sientas culpable, que te sientas avergonzado, para que vivas toda tu vida escondido, arruinando tu vida, porque si no estás viviendo abiertamente para Dios, estás viviendo a escondidas para el diablo, porque no hay dos formas de vivir. O estás viviendo públicamente para Dios, pero si te encuentras como Adán y Eva escondido por una pena, estás viviendo secretamente para el diablo. Algo está pasando y comienza a tomar control en tu vida. Entonces Dios señaló su esfuerzo ineficaz. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué estás escondido? ¿Qué estás haciendo ahí? Pues fíjate que escuché tu voz y tuve miedo. Y tuve miedo porque estoy desnudo. Ahora noten por favor, segundo, el llamado de Dios es lo que despierta al hombre para creer. Aquí está Adán y él está muerto en su pecado porque desobedeció a Dios, y fue este intercambio que tuvo con Dios que Dios usó para comenzar a obrar en su corazón. Adán, ¿dónde estás? Él escuchó la voz, no estaba sordo a la voz de Dios porque él estaba separado de Dios. Él escuchó la voz de Dios. Y escuchó la voz de Dios porque Dios dio a todo ser humano, por más pecador que sea, la habilidad de poder escuchar y entender sus palabras. No tuvo que haber sido regenerado antes, no tuvo que haber sido escogido antes de la fundación del mundo. Simplemente Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él escuchó y respondió a ese llamado. Hermanos, es por la gracia de Dios que Él ha dejado su llamado para que nosotros podamos responder. Porque de la misma forma como Dios no tiene que hacer nada, Él no es obligado a hacer nada. Él podía haber dejado al hombre que se muriera y punto. Pero Él dejó su forma de llamar al ser humano para que puedan creer en Él. Dice la Biblia en Juan 6:44, noten, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ir a Dios, hermanos, nadie va de la nada querer dejar su pecado para vivir para Dios. Nadie, los inconversos, estando muertos en sus pecados y delitos, disfrutan su pecado. Y lo disfrutan tanto que muchas veces no tienen absolutamente ningún apetito para las cosas de Dios hasta que no se encuentran en serios problemas o en agonía o en divorcios o hundidos en adicciones, que es cuando ahora sí ven su gran necesidad de Dios. Pero el pecador no va a despertarse un día y decir, fíjate que hoy tengo ganas de creer en Dios. Si no fuera por el llamado de Dios que Él hace, a través de muchas cosas que Él ha preordenado en su soberanía para usarlas para hacer un llamamiento del ser humano. Por ejemplo, Él usa el Evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La predicación del Evangelio es el poder de Dios. Entonces, mientras que nosotros no creemos que alguien estando en su pecado de la nada nomás se despierta y quiere salvación, por eso es nuestro trabajo como la iglesia de Dios, como ganadores de almas, llevar el Evangelio para que ellos lo escuchen. Y ese es el poder de Dios para salvación, porque escuchen, hermanos, cuando alguien escucha palabra de Dios, eso es lo que Dios usa para provocar y conmover el corazón. Dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír. ¿Y qué dice? Entonces, ¿qué es lo que Dios usa para despertar un pecador? Su palabra.
Nosotros vamos y le damos la palabra y es el oír la palabra de Dios que Dios usa para que nosotros podamos guiarlos a Cristo. Noten que la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces cuando hablo con hermanos que están inclinados al calvinismo, siempre algo tan sencillo como esto, ellos lo complican y tratan de hacerlo más complicado que lo que es, y siempre es, no, están muertos, y siempre les digo, pues yo sé que están muertos en delitos y pecados, pero Dios en soberanía ha decidido usar la palabra para poder traer creencia al corazón, para que ellos tengan suficiente para poder responder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Cuando usted está tratando con alguien que a lo mejor está pasando por algo, está medio duro hacia las cosas de Dios, usted dele la palabra de Dios y siga dando la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no penetra el corazón, no hay nada, hermanos, que usted pueda decirle que supere la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Entonces, cuando alguien está en luchas, nosotros no vamos con pensamientos de psicólogos, mira, tú puedes, tú eres un campeón, y pretender que es así como gente arregla su vida. Les tenemos que dar la palabra de Dios, y la palabra de Dios penetra el corazón, y al penetrar el corazón podemos entonces guiarlos a Cristo para que ellos puedan escuchar. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos. ¿Y cómo es que alguien es renacido? Noten, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por cuál? ¿Por qué dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gente es renacida por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que da fe para poder creer. Cuando nosotros tocamos puertas, no estamos nomás compartiendo nuestro testimonio como los mormones dicen. Nosotros queremos predicar el evangelio, queremos darle la palabra de Dios, sabiendo que es la palabra de Dios que penetra el corazón de un muerto, y a través de la predicación de la palabra de Dios pueden renacer al poder tener la fe, al escuchar la palabra de Dios, y pueden ser salvos. Entonces, vemos aquí que Dios llama a Adán y Eva. Vemos que Adán y Eva, aunque ellos estaban separados, Dios está preguntando dónde están. Y vemos que el llamado de Dios entonces es lo que despierta a un pecador, a un muerto espiritualmente hablando como Adán y Eva, para que puedan creer. Noten tercero, por favor. Dios confronta a Adán y Eva. Y noten aquí, por favor, el versículo 11. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Muy buena pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y hermanos, sí, otra vez, vamos a regresar. Yo sé que esto es tipo nivel discipulado aquí lo que voy a decir, pero es bien importante. Es que muchos piensan que como Dios es un Dios amoroso que existe allá en el cielo, que Él nunca hace confrontación. Y aquí vemos que pecó Adán y Eva y no dejó las cosas así. Él fue todavía, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Una vez más está Dios confrontando al individuo que hizo mal. No es malo, hermanos, confrontar. Si sus hijos hacen el mal, confronte. Es algo correcto. Tienen que arreglar las cosas. No pueden las cosas nomás dejarse así flotando, porque vemos el patrón de Dios, que cuando las cosas están mal, cuando una relación está mal, ¿sabe lo que gente madura hace? Toma el primer paso hacia la persona. ¿Sí me explico? Él fue. ¿Y sabes lo que hace una persona madura? No solo toma el primer paso, pero llama para tratar de reconciliar. Una persona madura no nomás deja las cosas ahí, sino que confronta el problema. Es lo que Dios está haciendo, es un modelo también para cómo el ser humano debe de reconciliarse, no nomás dejan las cosas. Hay personas que están mal y piensan que al pretender que no están ahí, las cosas se van a arreglar por sí solas. Pero ¿saben lo que yo he entendido, hermanos? Que las cosas por sí solas nomás empeoran con el tiempo. Además, ¿sabe lo que usted tiene que hacer cuando hay algo mal con otro hermano?
seguir el mismo plan. Hay que arreglar esto. Hay que ver cómo es que podemos llegar a una solución. Aquí Dios en su gracia confronta a Adán y Eva, hermanos, y eso es lo que Dios hace con todo pecador, los confronta. Cuando nosotros damos el evangelio, ¿sabes lo que el evangelio hace al pecador? Lo confronta con su pecado. Tú has pecado, mereces el infierno, pero Cristo murió por tu pecado, le está confrontando al ser humano lo que él ha hecho. Y aquí Dios está confrontando a Adán y Eva. Ahora note número 4, por favor. Dios castiga a Adán y Eva. Dice la Biblia en el versículo 12, y eso es lo que acabamos de tratar anteriormente. Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y vimos, ya hemos estudiado qué es lo que fue la condenación para ellos. Y él trató con la mujer y le dijo, ahora sí vas a sufrir al parir. Y le dijo al hombre, ahora todo ser humano va a ser condenado por tu culpa. Ahora noten por favor, a nadie le gusta ser castigado, pero es una señal del amor de Dios. Muchas veces cuando nosotros somos disciplinados no nos gusta, malentendemos. Y qué curioso, no todos los hijos responden tan diferente a la disciplina amorosa de los padres. Hay hijos que dicen, si la regué, es mi culpa. Y hay otros, amén, que parece la tercera guerra mundial. Los disciplinas porque hiciste mal, porque hicieron mal y todavía peleándose, defendiéndose. Muchas veces no hay un cambio de corazón. Mi pregunta para ustedes es ¿qué tipo de hijo usted es? Porque yo he visto muchos cristianos de tiempo que Dios ha tratado con ellos y todavía se encuentran así contra Dios. No es mi culpa, ¿y por qué sufro? ¿Y por qué esto y lo otro? Y están actuando como hijos carnales que uno disciplina y en lugar de arrepentirse y tener un espíritu blando, se encuentran con un espíritu irritado y enojado. Pero Dios castiga, hermanos, y dice la Biblia que lo hace por amor, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo, ¿qué dice? A todos los que amo. Sed pues celoso y arrepiéntete. Proverbios 3:11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, ¿a quién? ¿Qué dice? Entonces, niños, escúchenme, todos los niños, jóvenes, una señal que tus padres te aman es porque te castigan. Si tus padres no te amaran, te dejaran para que te echaras a perder y para que sufras toda tu vida, porque nadie te va a aguantar excepto tus padres. Dale gracias a Dios cuando tus padres te corrigen, porque solo ellos te van a aguantar. Y escúchenme, jóvenes, van a crecer y van a ser unos buenos para nada, excepto que acepten la corrección de sus padres. Ellos les están entrenando para que ustedes sepan vivir en este mundo, porque nadie más te va a amar como padre y madre, nadie. Amén, ellos te van a perdonar todo, pero aparte de tu padre y tu madre, nadie los va a aguantar. Entonces aprendan a vivir y acepten la disciplina de sus padres. Bueno, eso salió gratis, amén, pero noten, hermanos, ya nomás les exhorto aquí a todos los jóvenes, reciban la exhortación de sus padres. Algo curioso que sucede aquí en nuestro contexto es que Dios le cambia el nombre a Eva. Dice el versículo 20, noten conmigo por favor. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Yo no sabía esto y para que vean que todos aprendemos algo siempre que estamos estudiando, pero yo no sabía en los Estados Unidos la razón que las mujeres toman el nombre del marido, como mi esposa legalmente se apellida Montaño. Cuando yo me casé con ella, ella tomó mi nombre. Yo sé que en México no lo hacen así porque la mujer es independiente y tiene su propio nombre. Yo entiendo. Muchas veces cuando nos identificamos, ¿cómo se llama? Magdalena Montaño y tú, Luis Montaño. Se nos quedan viendo, ¿eso es incesto? ¿Qué está pasando aquí? Digo, no, yo soy su esposo y pues nos casamos en los Estados Unidos y la mujer opta siempre, no por decisión, por default, así es como sucede por naturaleza, la mujer toma el nombre. Y es por este acto aquí en Génesis capítulo 3.
que fue Adán que le dio el nombre a Eva. Ahora, Eva significa madre de los vivientes. ¿Y sabes lo que Adán aquí está ejercitando? Él está ejercitando fe en la voluntad, o más bien en la profecía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que a través de su simiente un día iban a ser el Mesías, aquel que iba a pisar el calcañar. Y noten que Adán no le nombró a Eva madre de los muertos. Le nombró Eva madre de todo ser viviente. Y la nombró y le cambió su nombre. Quiere decir, si nos ponemos a analizar esto, como le digo, es algo que nunca lo había contemplado, simplemente pues uno lee Génesis y pues no toma, nunca le había puesto atención a esto. Pero Adán le llamó entonces Adán y Eva. Bueno, todos nosotros siempre hemos hablado de Adán y Eva, pero si ustedes notan, la palabra Eva nunca aparece hasta este momento. ¿Sabe lo que sí escuchamos hasta este punto? Ella fue llamada mujer en Génesis 1:27. Ayuda, o ayuda idónea, como nosotros conocemos en Génesis 2:18. Mujer otra vez en Génesis 2:22. Y esposa en Génesis 2:24. Esos eran los títulos con los que Adán se refería a su esposa. Mujer. A ver cuántas esposas quisieran que su esposa le... Mujer. Pues ya le dicen mujer, ¿verdad? Yo sí le digo a mi esposa en inglés, woman, le digo, hey, ¿verdad? Chiquitita, también un montón de cosas, pero ustedes saben, pero hasta ahorita no hay otro nombre que se da Eva por primera vez, como que cuando ya Dios trata con ellos, Él se voltea y le dice, bueno, tú ahora te vas a llamar Eva. Ya no ayuda, ya no mujer, va a ser Eva, madre de todos los vivientes. Y yo creo que aquí lo que en realidad Adán está haciendo, está ejercitando su fe en la promesa de Dios al decirle, tú vas a ser madre de los vivientes, de aquellos que van a vivir. Entonces vemos que Dios fue a Adán y Eva, vemos que Dios llama a Adán y Eva, Dios confronta a Adán y Eva, Dios castiga a Adán y Eva. Ahora noten número 5, Dios cubrió a Adán y Eva. Vean el versículo 21, por favor. Dice la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué interesante, porque cuando Adán y Eva primero pecaron, ellos fueron y agarraron ramas y se taparon. Pero noten esto, por favor, hermanos. Noten primero, Dios mató un animal para cubrir la desnudez. Esa es la primera vez que hay muerte en el libro de Génesis. Es la primera vez. ¿Y sabes por qué se mató? Para cubrir a Adán y Eva. Y qué curioso, eso es un simbolismo increíble aquí. Se tuvo que derramar sangre para poder cubrir a Adán y Eva, porque hasta entonces no había muerte. Ellos fueron y agarraron unas ramas y se taparon. Su pecado se hizo muy real cuando ahora sí, por primera vez está Dios, entonces agarra un animal y lo mata para hacerles túnicas de pieles. Entonces fue la gracia de Dios que aún movió a Dios a hacer esto. Fue la vergüenza que lo guió a tapar esa desnudez, porque recuerden, algo que la razón que se escondieron es porque le dijeron a Dios es que tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Y fue la desnudez que los llevó a ellos a tratar de taparse. Ahora déjales enseño varios principios aquí, hermanos. Pero noten por favor esto en sus notas. No había ropa cuando no había pecado. Ese es un principio muy importante, hermanos. Allá en Génesis 2:25 dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían pena ni vergüenza uno con el otro. Antes del pecado no había ropa. Quiero que vean esto también. Es importante entender que en el principio la desnudez no era vergonzosa. Sin pecado, la desnudez no hay problema. Incluso la Biblia nos dice en el versículo 31 del capítulo 1 que Dios vio todo y dijo que era bueno, pero todavía no habían pecado. Aunque Adán y Eva estaban desnudos, no serían avergonzados, ni se sentían humillados, ni se sentían indiferentes,
porque aún todavía no había entrado el pecado. Pero desde el momento que entró el pecado, la desnudez fue un problema. Noten, por favor, Dios vistió a Adán y Eva cuando el pecado entra. Lo primero que hace Dios es mata a un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva. La desnudez, noten por favor, era buena hasta que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Fundamentalmente existieron cambios. Sus ojos fueron abiertos, recuerdan. Fueron abiertos, las cosas recibieron conciencia. El pecado afectó cómo veían las cosas y es por eso que esto fue un resultado penoso y vergonzoso. Porque dice la Biblia en el versículo 7 que fueron abiertos sus ojos, en el versículo 10 y el versículo 21 también. Como resultado entonces de la caída, el pecado de Adán y Eva, Dios cubrió la desnudez, hermanos. Y les llevo a este estudio, hermanos, porque es bien importante comprender cómo es que Dios ve la desnudez. Vean esto, por favor, en sus notas. El conocimiento de su pecado transformó su concepto de la desnudez, que pasó a ser buena a considerarse una vergüenza ofensiva y humillante. Recuerden, ellos antes del pecado estaban desnudos y felices. Ya con el pecado se sentían avergonzados y condenados. Entonces, vean por favor, Dios utilizó este hecho material para enseñarnos una verdad espiritual. Sustituyó, noten, los delantales de Adán, que él se había hecho y de Eva, por túnicas de piel. Y recuerden, lo primero que ellos hacen cuando pecan, van y se tapan. Ellos, como si estuvieran en Hawái, se hicieron unas de ramas ahí que encontraban. No había hierba mala, así que no tenían nada de qué preocuparse en ese momento. Pero eso fue ya después la condenación que vino. Pero entonces, ellos hicieron delantales, dice la Biblia, es decir, se hicieron nomás algo básico para taparse sus partes privadas, pero ahora Dios está tapando todo con pieles. Aunque Adán, noten, cubrió sus partes íntimas, Dios cubrió desde las rodillas hasta el cuello. Muy bien. Ahorita voy a elaborar este debate. ¿Qué es desnudez conforme a Dios? Y noten que no estoy preguntando qué es desnudez conforme a nuestra civilización. Nuestra civilización ve la desnudez como alguien totalmente sin ropa y ellos dicen eso es desnudez. Pero no es así como ve Dios la desnudez. Muy bien. Y no podemos interpretar las cosas conforme a nuestro ángulo de que vemos las cosas. Tenemos que interpretar las cosas tal como Dios las describe y muchas veces personas se incomodan al tener que dialogar sobre la Biblia porque se sienten mal, porque ellos mismos saben que andan desnudos públicamente, como Dios lo ve. Obviamente, no estoy diciendo que alguien va sin ropa en su vida pública, pero noten esto, por favor, esto es importante. La obra de las manos de Adán no fue aceptable para Dios ni espiritual, la justicia de sus obras, ni físicamente su desnudez. Solo la cobertura de Dios es suficiente en ambos aspectos. Ellos intentaron, por decirlo así, salvarse a sí mismos. Ellos quisieron con su vergüenza, fueron y hicieron delantales para taparse, pero eso no fue suficiente. Ellos, por más que intentaron eso, no fue suficiente. Dios tenía que apropiadamente taparlos. Ahora noten, mientras que Adán cubrió solo sus partes íntimas, el Señor cubrió el cuerpo del hombre. Muy bien. Y miren, no existen fotos de Adán y Eva. Lo único que tenemos es la Biblia para darnos descripciones, hermanos, porque sería excelente, porque lo único que tendríamos que hacer es ir al jardín y ver exactamente cuáles fueron las medidas y saber que para Dios eso es tapar la desnudez. Porque otra vez, si estamos hablando que es ser desnudo ante los ojos de Dios, porque lo que Dios hizo es tapó la desnudez de Adán y Eva. La pregunta es, ¿qué tapó? ¿Cómo lo hizo? Y dice la Biblia que se le hizo una túnica. Y eso es bien importante para comprender qué es lo que se utilizó para cubrirlos.
Noten por favor lo que se traduce por vestiduras en Génesis 3:21. Es la palabra hebrea ketonet, que viene de una raíz poco habitual, pero significa cubrir. Eso es lo que Dios hizo, es cubrió, tapó. Noten, la ketonet era la prenda que se usaba ordinariamente el hombre y la mujer, como puede verse en las túnicas de piel de Adán y Eva. Ketonet. Lo importante, noten, es recordar que esta es la prenda que Dios diseñó para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva. O bien, Dios hizo esta ropa. Superó a Gucci, a Labatán y todo eso. Dios es el mejor diseñador del mundo. Él supo cómo diseñar aquí y cómo cubrir y cómo adecuadamente tapar la vergüenza. Noten, en otras palabras, Dios no les dio un bikini de pieles como símbolo de nuestra justificación y nuestra salvación. Quiero que comprendamos porque lo que Adán hizo era básicamente nomás tapar lo mínimo posible. Y lo que Dios hizo entonces, agarró los delantales de ellos y los cubrió, los tapó. Muy bien, hermanos, esto es bien importante porque unos imaginarían que lo único que Dios les tiró fue simplemente unos pedacitos de pieles para que se taparan. No, Dios los cubrió totalmente. Y el acto que Dios está haciendo aquí, Él está tapando, cubriendo la vergüenza, la desnudez de Adán y Eva. Entonces, por otra parte, esta no fue la única vez que Dios empleó un diseño. Vemos en toda la Biblia también las siguientes cosas. Por ejemplo, sigue siendo voluntad de Dios que tapemos la desnudez hoy. No ha cambiado. Muchos piensan que porque estamos en el Nuevo Testamento ya no habla de esto. Pero dice la Biblia, noten, 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Noten por favor entonces, aquí la Biblia nos dice que la mujer debe de vestirse con modestia, con ropa suelta. ¿Qué es lo que significa? Vestiduras de ropas sueltas, no entalladas. Noten por favor, es importante definir entonces desnudez a cómo Dios define la palabra desnudez. Y ahorita les voy a invitar a examinar estos versículos juntamente, porque Dios no solamente, ¿verdad?, nos deja para pensar de qué estará hablando, nos dice cosas muy específicas. Por ejemplo, vean en Éxodo 28, versículo 3, dice la Biblia, dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón y quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral de efod, el manto, la túnica. Vuelvo a usar la palabra túnica, bordada. La mitad de cinturón hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, y para que sean mis sacerdotes. Entonces aquí vemos que Él les está diciendo a los sacerdotes cómo vestirse, y usa la palabra túnicas. La túnica, ahorita vamos a ver qué es lo que cubría. Dice la Biblia en Éxodo 28:42, y les harás calzoncillos de lino para cubrir. ¿Qué dice ahí la palabra? Entonces si le pregunto, Dios, ¿qué es lo que se cubre para que se cubre la desnudez? Luego sigue diciendo, ¿será desde los lomos? ¿A dónde? Entonces, aquí la Biblia nos está diciendo que se tiene que tapar para que se tape la desnudez. Los lomos, la cintura y hasta ¿dónde? Los muslos. O sea, todo el muslo tiene que ser tapado. Y gente puede argumentar exactamente hasta dónde. Aún como hombre, hermanos, nunca me van a ver a mí en público con unos shorts chicos, porque yo creo, bíblicamente hablando, que aún el hombre tiene que ser modesto, no nomás la mujer. Incluso este mandamiento aquí, ese se lo dio a los hombres, a los que iban a servir en el templo, que sus calzoncillos tenían que ser largos para tapar la desnudez. Para que no haya ninguna confusión, es desde los lomos
hasta el muslo. Todo eso se considera el muslo. Esto tiene que ser tapado. Pero déjales digo una cosa, porque muchas veces personas que vienen a la iglesia y les enseñamos los requisitos de liderazgo y podemos ser quizás un poco específico quizás en lo que nosotros pedimos de cómo debemos de servir en la iglesia. Y muchas veces no entienden, pero aún este mandamiento existe en la Biblia. Noten en Éxodo 20:26. Dice la Biblia, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez, ¿no qué? Porque si su túnica iba a ser literalmente hasta la rodilla, por obvio que cuando iban a ir subiendo sobre las gradas, se iba a ver la parte del muslo. Muy bien. Entonces muchas hermanas se han enojado porque les decimos que cuando van a cantar en el coro tienen que tener un vestido largo, abajo de la rodilla, porque la Biblia así nos manda. Muy bien, el altar nuestro es chico, pero podría ser más alto y entre más crece la iglesia, más alto tiene que estar el altar para que los de atrás puedan ver. Y entre más alto está el altar, más peligroso es para la gente en la primera fila. Hermanos, hemos ido a iglesias donde da pena ver al altar porque las damas están cantando y son muy inmodestas. En lugar de estar pensando en Cristo, cualquiera que están enfrente están cayendo en pecado en su mente. Entonces nosotros como cristianos reconocemos estas importancias. Además, todas las civilizaciones paganas saben cómo andaban desnudos. Todas las civilizaciones cristianas saben cómo han andado tapados, porque han creído en las escrituras. Y sabemos que Dios no quiere que su pueblo ande de una forma vergonzosa, desnuda. Él nos cubre y como cultura cristiana debemos de siempre representar esto, no importa dónde estemos. Si estamos nosotros en la playa, somos modestos. Bueno, así debemos de ser los cristianos, porque la Biblia dice qué es lo que es desnudez. Cuando voy con toda mi familia se nos quedan viendo todos. Mi esposa usa falda shorts, andamos bien. Yo no tuviera ninguna pena, no me echara al agua. Si uno de ustedes llegaran, a lo mejor se van a encandilar con mis piernas blancas porque nunca ando en shorts, pero nunca andamos inmodestamente. Hemos tratado consistentemente honrar al Señor donde quiera que estemos. No es como que ¿verdad? Esto aplica de modestia, nomás aplica cuando estoy en Hermosillo y cuando esté, no sé, allá en Mazatlán en la playa, ahí nadie me conoce, así que no importa cómo esté. No, porque sigo siendo hijo de Dios. Sigo siendo embajador de Cristo y sigo modelando una fe para mis hijos, que es más importante que lo que ustedes piensen. De mí es mis hijos. Y todos los días, lo más difícil que yo tengo que ser en cuanto a mis hijos, no es perfecto, hermanos, tengo que ser consistente. ¿Qué pensarían mis hijos si yo aquí los tuviera bien estricto y esto y lo otro, y de repente nos vamos de vacaciones? Ahora sí quítense la ropa, hijos, que ya estamos aquí en otro lugar. Nomás piensen, ¿qué estaría entregando a mis hijos? Desde niños nosotros les hemos enseñado estos principios a mis hijos, desde niños. Y ustedes piensan, ay, qué drásticos. No, es que lo que pasa es que muchos van a tratar de enseñarle esto a sus hijos cuando ya están grandes. Buena suerte. Muy buena suerte. Vas a tener una guerra. Deja que tu niña ande toda coqueta y luego le trates de quitar esa ropa y poner ropa modestia. Vas a tener una guerra encima. Entonces nosotros mejor preferimos desde niños que comiencen con estas características. ¿Por qué? Porque queremos que crezcan en piedad. Y entre van creciendo en sus hormonas y eso, lo otro, estamos dialogando con ellos. ¿Por qué? Porque van a haber muchas pláticas, ellos van creciendo. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Y desde niños comenzamos nosotros a enseñar esto. Ahora, ojalá que mis hijos observen y sigan viviendo así una vez que ya se casen, pero eso ya va a ser asunto de ellos. Mi trabajo es que de aquí hasta que ellos se casan, son como flechas en mi mano que yo les estoy tratando de dar una dirección. Ya como ellos se van, allá ellos, incluso estaba muy cercano a predicar en septiembre una serie que le tengo el diseño. Quizás el otro año lo predique, pero como saetas en las manos de un hombre valiente. Hice una serie de 4 domingos en donde íbamos a hablar
cómo se hacen estas saetas, qué es lo importante, cómo se dirigen. Pero hermanos, lo más difícil es desde niños enseñarle a mis hijos esto y lo otro, estar encima de mi hija Sofía, y es difícil muchas veces cuando uno está en vacaciones y somos los únicos. Y esa es una presión de que todos se nos quedan bien, hombre, especialmente cuando vamos a la playa. Ahí vamos caminando, parecemos unos húngaros, parece que vivimos en la calle allá afuera, porque no nos mezclamos bien. Pero yo con orgullo le he dicho a mis hijos, es que somos cristianos. Y si lo mínimo que podemos hacer es sufrir un poco este escarnio, quizás que gente se nos queda viendo bien loco, si es lo mínimo que sufrimos, no es nada. No es absolutamente nada. Y nosotros podemos tratar de modelar eso. ¿Por qué? Porque la Biblia sigue diciendo qué es lo que es desnudez. Yo no tengo que analizar esto ni en griego ni en hebreo. Ya nos dice el muslo, y lo que es desde los lomos hasta el muslo tiene que estar tapado. Si no, el no tapar esto es mostrar la desnudez. Y Dios no quiere que su pueblo ande desnudo. Él quiere que seamos buenos representantes de Él, y Él quiere que lo representemos lo mejor posible para la gloria de Él. Entonces, ya sabemos cómo Dios los tapa con túnicas, los tapa mínimo hasta las rodillas. Si seguimos este esquema de lo que es tapar desnudez, les hace túnicas de piel. Pero ahora veamos esto también cuando Dios usó ropa. ¿Qué tipo de ropa usó Jesucristo? ¿Qué es lo que Él se puso cuando andaba aquí en la tierra? Si no tenemos cuidado, uno pensaría que andaba como pandillero con los pecadores. Pero no, la Biblia también nos da algo muy, muy cercano. Aquí en Juan 19:23, noten. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus, ¿qué dice ahí? Vestidos, se hicieron 4 partes. Una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura y en un solo tejido. ¿Desde dónde? Y no es por accidente todos los detalles que aquí nos está dando del vestuario de Jesús. Aquí se está usando otra vez el equivalente del ketonet, corresponde al griego chitón, como la ropa que usaba el Señor aquí en Juan 19:23. Se menciona una vez más como túnica y vestidos. Ahora, noten por favor, vemos aquí entonces que Jesús, consistentemente con lo que vemos en Génesis, Él usa una túnica, usa vestuario flojo y largo. Noten entonces, no solo cuando Dios usó ropa, pero noten en sus notas también cuando vemos un vistazo en el cielo. ¿Cómo andan en el cielo? ¿Andarán en bikinis todos allá en el cielo, ya que son perfectos? ¿Están desnudos en el cielo? ¿Cómo andan en el cielo? Porque eso también es una pregunta muy importante, ya que no están en la tierra. ¿Cómo es que Dios los viste en el cielo? ¿Por qué? Dice la Biblia en Colosenses que nuestra mirada tiene que estar hacia las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Y tenemos que tener una mente cristiana en cuanto a esto. Y dice la Biblia en Apocalipsis 6, nos da una ventana, un momento para poder ver lo celestial, y dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se les dio aquí vestiduras, una vez más, la misma palabra griega. Ahora en Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Otra vez nos dicen cómo están vestidos. Vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces, nomás piensen conmigo, aquí ya vemos cómo vistió Adán y Eva, vemos cómo Jesús se vestía, vemos ahora en el cielo cómo están vestidos, y una vez más, vestiduras blancas. Esta vestidura, hermanos, es una prenda masculina que la Biblia nos describe, que es suelta. Y aquí, como está descrito en griego, es una vestidura que va hasta los talones.
Y qué curioso, hermanos, otra vez, que podía haber usado otra palabra griega, pero usa la palabra exclusivamente que era una túnica que va desde los muslos hasta acá arriba hasta los pies. Noten, por favor, vean esto aquí en la pantalla. Los diccionarios la definen bien como una vestidura larga y suelta, o bien como la prenda exterior larga y suelta, a veces utilizada como vestidura propia de los sacerdotes. Junto a cualquier otra enseñanza que pueda obtenerse de estos relatos de las Escrituras, es obvio que la ropa cubría el cuerpo, especialmente en el acto de adoración. Entonces, cuando nosotros venimos a adorar, es más importante, y voy a decir eso, lo voy a decir eso con delicadez. ¿Por qué el pecado existe? Y solamente porque el pecado existe, es nuestro trabajo de amarnos unos a otros como hermanos en Cristo y no ser tropiezo uno a otro. Y siempre con lo que vemos consistentemente en toda la Biblia, lo que el hombre siempre va a luchar va a ser con sus ojos, hermanas. Por eso es importante no ser de tropiezo. Hermanos, esto no quiere decir que usted debe de andar nomás todo cuachalote, como se dice, ¿verdad? Tiene que ser ordenadamente también y tiene que dar buen testimonio y buen porte. Los hermanos aquí del staff me hacen burla porque cuando digo que vengo casuales, nomás me quito la corbata y hoy ando casual. Pero nunca quiero separarme de que soy un embajador de Jesucristo, no porque soy pastor, porque soy cristiano. Y siempre he pensado que voy a usar la ropa adecuada para las cosas que estoy haciendo. En otras palabras, si voy a jugar básquetbol, voy a ir vestido para jugar básquetbol, no voy a ir a jugar básquetbol así. Si voy a ir paintball o lo que sea, voy a ir adecuadamente para esto. Pero si no estoy haciendo una actividad que demande que yo esté tan casual, por lo regular voy a optar por ser más presentable. Por decisión propia. Nadie tiene una pistola en mi mente. O sea, no ando, ay, qué terrible ser cristiano. Nadie. Simplemente me gusta andar con dignidad y me gusta en cualquier momento que yo le tenga que decir a alguien que soy pastor o que soy cristiano, que no me vea como un vagabundo. Muy bien. O sea, no quiero dar esa desconfianza. Entonces, nada me obliga a esto, pero quiero andar ordenadamente. Pero hay algo aquí, hermanas, que uno tiene que cuidar, y no es una clase para esto, pero es muy diferente ser bonita y femenina a ser erótica y sexy. Y hermanas, siempre cuiden esto, nomás cuiden. ¿Por qué? Porque usted es una cristiana y quiere no ser provocativa, quiere honrar al Señor. Esto no quiere decir que las damas aquí van a andar con un saco de papas o como todas las mujeres tienen miedo de que se les va a quitar el vestido, se les va a poner un saco de papas. No, absolutamente no. Si hay alguien, a mí me fascina que mi esposa se vea bonita, pero es muy diferente a que sea bonita, a que sea sexy. Yo no quiero que mi esposa se vea sexy, quiero que se vea bonita. Y es muy diferente que alguien se vista de tal forma que le estén chiflando en la calle. Eso es una falta de respeto para una dama. Pero si alguien se viste de tal forma que merita eso, pues le faltan el respeto porque gente te trata como gente te ve. Y si alguien anda baratamente vestido, pues los van a tratar con ese desprecio. Y yo pienso, hermanas, que el hombre debe de tratarlas a ustedes con todo respeto. Pero la forma que usted también se dirige es bien importante. Hombres, ustedes tienen que ser caballeros y tampoco no ser, o sea, no den la segunda vista si algo está mal. O sea, tenemos que controlar nuestra mente, nuestros ojos. Y mientras que exista el pecado en esta tierra, el hombre tiene que proteger los ojos por más que venga lo que sea. Y la mujer tiene que proteger también de que a propósito no se vista de una forma provocativa y honrar al Señor de esta forma. Cuando venimos a la iglesia queremos honrar a Cristo, no queremos ser de tropiezo, no queremos de una forma u otra dar un mal testimonio en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios quiso que sus hijos estuvieran cubiertos. Si Él nunca hubiera querido esto, nunca hubiera tapado a Adán y Eva, los hubiera dejado tal cual con sus delantales. Ellos sí se hicieron un bikini, pero Dios se los quitó y les puso ropa, los tapó por completo. Amén. Ahora, entonces noten, por favor, para poder
ver esto, la función de la ropa en relación con la modestia. La función de la ropa en relación con la modestia. Déjales doy estos pensamientos. Adán, el sacerdocio, Jesucristo y los santos glorificados, todos señalan un hecho claro. El pueblo de Dios debe cubrirse. Noten por favor, y el modelo bíblico sugiere un criterio que obligue a tapar el cuerpo, al menos desde el cuello hasta las rodillas. Por lo menos ahí está la línea. Entonces, yo sé que, y yo he estado con otros pastores que son más conservadores y ellos creen que se tiene que arrastrar. Y yo nunca voy a argumentar por algo donde la Biblia no nos da una línea, pero donde la Biblia da una línea, pues ahí tenemos que poner la línea. Y nosotros tenemos una línea mínima, pero no quiere decir que alguien no puede superar esa línea. Yo nomás pongo la línea donde Dios la puso y ahí nosotros la ponemos, porque no queremos tampoco decir, no, es que aquí tiene que ser así. No, porque la Biblia ya dice que se tiene que tapar de los lomos hasta el muslo. Y entonces como cristianos ahí la ponemos y como iglesia, y muchas veces personas me han preguntado como para ponerme contra la espada en la pared, ¿y qué piensas? Y digo, pues yo pienso lo que dice la Biblia y hasta ahí es, a menos que me muestres un versículo que no conozco, pero pues hasta ahí es, y ahí es donde ponemos. Y entonces, hermanos, yo nomás les animo, tienen hijos, cúbranlos, acostúmbrense desde que están niños a proteger este aspecto. Queremos que crezcan y somos diferentes que este mundo, somos muy diferentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Entonces no podemos tener el estilo ni los pensamientos del mundo. Queremos nosotros modelar esto de una forma correcta que honra a Dios. Y voy a pasar esto. Hermana puede tener los vestidos hasta de 1 kilómetro de largo y eso no quiere decir que eres santa. Hermano, puedes tener un saco de 3 piezas o lo que sea. Eso no quiere decir que caminas con Dios. No malentiendan este mensaje. Yo no estoy diciendo que esto es necesario para ser espiritual. Porque de ninguna forma, nunca se conformen a que la imagen que tienes externo es idéntico a tu corazón. Ojalá que sí sea, pero no se conformen, no piensen, hermanos, que porque andamos en un traje, wow, mira qué santo soy. De nada, para nada. Nuestro caminar con el Señor es lo que da el fervor, el amor cristiano, pero reconocemos bíblicamente estas responsabilidades y por eso las vivimos. Pero nomás no malentienda que nomás porque alguien viene bien vestido que ya está bien. Hay muchos que están muy mal de corazón y alguien puede verse muy glorioso y bien santo y odia a alguien y está lleno de amargura y cosas así. Por eso no malentiendan, pero sí reconocemos esta responsabilidad como cristianos de taparnos. Ahora, vean segundo, por favor, que se va el tiempo. Solo el perdón de Dios puede cubrir toda vergüenza. Y es aquí donde eso es lo que Dios hizo con Adán y Eva. Ellos estaban escondidos por vergüenza de su desnudez y Dios los tapa por completo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿cómo vemos la gracia de Dios? Vemos la gracia de Dios porque Dios fue a Adán y Eva, Dios llamó a Adán y Eva, Dios confronta a Adán y Eva, Dios castiga a Adán y Eva, Dios cubrió a Adán y Eva, y noten sexto para terminar, Dios dio una orden a Adán y Eva. Vean esta orden, puede sonar sencillo, pero noten en Génesis capítulo 3, noten el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Voy a decir eso aquí, hermanos, porque yo sé que si fuera el año 2023 y Adán y Eva estuvieran cayendo en esta época con la generación de cristal que tenemos, aquí se hubieran agüitado.
¿Y por qué no puedo comer del árbol de la vida? Ay, qué malo es Dios. Mira, nos está quitando el árbol de la vida. Pero aquí lo que Dios está haciendo, hermanos, por si acaso no lo comprenden de primer vistazo, y comprendamos esto, vean esto en la pantalla. En misericordia, Dios protegió a Adán y Eva del horrible destino de tener que vivir para siempre como pecadores, al impedirles comer del árbol de la vida. Aun cuando Dios les dijo, hey, ustedes no pueden comer, ¿sabes lo que el temor de Dios? Era que ya estaban en un estado pecaminoso, y en este estado pecaminoso que ya iba a ser propensos a cáncer, a tumores, a enfermedades, que vivieran para siempre en un estado de pecado. Ahora quiero que se imaginen eso. La Biblia no dice que este árbol era el árbol de sanidad. Ese era el árbol de vida. Iban a vivir para siempre en un estado pecaminoso. ¿Se imaginan en las condiciones en las que vivimos hoy? Yo sé que a lo mejor usted piense que es buena idea vivir para siempre. Pero ¿en qué condición se iba a encontrar a los 300 años en nuestra época? Si a los 100 hay unos hermanitos que apenas pueden, agrégale otros 200 y vivir perpetuamente para siempre en un estado pecaminoso donde el cuerpo se está deteriorando, pero estás vivo. Dios en misericordia les quita el árbol de la vida por misericordia de Adán y Eva. Porque si ellos mueren físicamente, tendrán un cuerpo glorificado y vivir para siempre sin dolor, sin cabeza, sin enfermedad, sin nada de lo que viene con el estado pecaminoso. Entonces, Él en su acto de misericordia, ¿cuántos padres aquí, por castigo a sus hijos, no les quitó algo que ellos disfrutaban y ellos pensaban quizás que eres el padre más malo del mundo porque les quitaste eso, pero usted les estaba haciendo un bien para enseñarles? Y aquí Dios les está quitando eso. Mira, no vaya a ser que ellos de repente, aunque han tenido el árbol de la vida ahí con ellos, nunca comieron. Pero ahora como iban a ser mañosos porque el pecado entró, iban a decir, no hombre, aquí la voy a ganar, aquí voy a agarrar voy a agarrar del árbol de la vida para vivir para siempre. Pero no, Dios protegió eso. Entonces, por lo tanto, vean esto, algunas cosas están fuera de nuestro alcance como hijos de Dios. Es la gracia que nos protege, nuestros testimonios y nuestra comunión con el Padre. Hay cosas, hermanos, que yo no sé, a lo mejor Dios nos ha retirado ciertas cosas por nuestro bien, así como lo hizo con Adán y Eva para que no vivieran para siempre en ese estado. Dios les quitó el árbol de la vida. Entonces, hermanos, quizás Dios en esta noche te ha estado llamando. Usted está un poco lejos de Dios. Quizás Dios ha estado confrontándote con algo. Quizás Dios te ha estado castigando de algo. Quizás Dios esté tratando contigo de algo, pero no menosprecien el hecho que si Dios está intentando hacer algo es porque Él es misericordioso contigo y porque le interesa tener una buena relación con usted. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación.